resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 4 de noviembre. Amigos, mientras tanto el gobierno se reconfigura. El gabinete de los Milei ya tiene casi en plena actividad a Adorni como jefe de gabinete, que hoy despidió a Guillermo Franco. Ya le dijo, bueno, muchas gracias por todo, nos vemos. Ya se vio la imagen ahí de Franco abandonando la Casa Rosada. Y un gabinete que se cierra sobre el círculo de los Milei, ¿no? Parece ir quedando afuera la otra parte, ¿no? El otro integrante del ex Triángulo de Hierro ya a esta altura. Sí. Sigue la pelea ahí entre Karina Milei y Caputo por el control del gobierno. Y hay un rediseño y un nuevo poder de los Milei, ¿no? Contrario a lo que antes de las elecciones todos esperaban, que hubiera, no sé, una especie de apertura, de ampliación, de sumar otros sectores y otros espacios para darle gobernabilidad y qué sé yo. Bueno, más bien todo lo contrario, se va cerrando sobre cada vez más el círculo íntimo de Milei, sin que eso, al menos por ahora, le signifique perder gobernabilidad, ¿no? Producto del resultado electoral. Sí, algunos iban por ese lado de la apertura y otros por era una especie de desembarco de Santi Caputo que iba a ocupar absolutamente todos los lugares del gobierno. No se comprobó. Sí, es que todo cambió con el resultado electoral. Claro. Si el resultado electoral para el gobierno era malo, y posiblemente eso tenía más razones para que suceda, ¿no? Que Santiago Caputo avance sobre la estrategia de Karina Milei, o que el propio Mauricio Macri, que se quedó con las ganas, hiciera una especie de takeover del gobierno. Y todo eso de lo que se habló hasta el domingo de las elecciones. Bueno, después, y con el resultado sobre la mesa, y con razón, los Milei dijeron, bueno, hagan fila ahora y me esperan acá cualquier cosa, yo lo llamo. Y me besan el anillo. No, me pareció bien, porque la fila hacía para eso. Hablando de besar el anillo, hoy Milei recibe a Lamelas. Bueno. Va a estar esta tarde en la Casa Rosada el embajador estadounidense. Y después se va para allá, ¿no? Sí, claro. Milei sí viaja para Estados Unidos. Sí, porque tiene el coso de Messi y Ya es uno, con Estados Unidos ya somos uno. No, está muy bien. Nunca no está viajando a Estados Unidos. Exactamente, no importa cuándo, ¿no? Mientras tanto, la oposición busca dictamen de presupuesto en la Cámara de Diputados. El gobierno impone los tiempos. Vamos a ver qué pasa ahí. Me parece que son los últimos manotazos antes del recambio de la composición de la Cámara. Pero no lo sueltan, ¿eh? Es como, viste, el perro que ya agarró la piernita y si no te voy a soltar, Me no te voy a soltar. Sí, me parece que también hay algunos sectores y gobernadores especialmente aprovechando eso para negociar cosas. Probablemente. De hecho, se están reordenando los gobernadores. Creer en algo. No, yo en este momento no creo en nada. En absolutamente nada ni en nadie. Mira, yo escuchaba a los del MID hoy, a Sabo y al otro compañero, que ahora no me recuerdo el nombre. Yo dije, bueno, estos van a ser los amigos del campeón. Ganaron las elecciones, vuelven ahí. No. Empacados los tipos, che. Sí, vos decís. Y no sé. Públicamente, al menos. Por lo menos públicamente, sí. No sé, yo veo que ya muy rápidamente todo el sistema político se ordenó detrás de la estrategia del gobierno. Sí. Cuando ves gobernadores como Yarlora y Puyaro, pero también como Jaldo, de repente diciendo, no, estamos para bancar lo que haya que bancar. Decís, bueno, volvió la dupla, Jaldo Jalil. Otra vez los Jaldo Jalil. Los Jaldo Jalil de la vida. Y lo otro, que también, la otra que era supuestamente rebelde y se había reído y se había formado su bloque, el Patito Larrieta. Sí. También ya emocionada con la designación de Santilli y el nuevo gobierno dialoguista. Okay. Bueno, vale. No, realmente. Ok, me pincharon el globo. No, pero es que parece haber, yo creo que de todas formas hay que verlo andar, ¿no? Pero parece haber como de vuelta un espejismo de gobierno recién asumido, ¿no? Es como de vuelta todos otra vez, se columnados, como que se reseteó. Lo que pasa es que ya van 2 años de gobierno y hay cosas que no se resetean y cuestiones sobre las que tiene que cumplir el gobierno, especialmente en la vida real de las personas, más allá de todas estas rosquitas, ¿no? Pero sí que muy rápidamente todo el establishment económico, el sistema político, los gobernadores, en el Congreso, casi todos los sectores y actores importantes de la política, salvo un sector de la oposición que mientras tanto anda a las patadas decidiendo y viendo quién tiene razón o de quién es la culpa de la derrota, el resto se ordenó. Vamos a ver cuánto dura y de qué depende. Pero mientras tanto se vienen peleas claves como la reforma laboral. En las próximas horas hay una reconfiguración de la CGT también. Ahora les voy a contar algunas novedades sobre eso. Y también, por supuesto, las últimas novedades en el mundo. Porque estamos todos esperando que gane este Mandani en Nueva York como para decir, bueno,
Por lo menos ganó alguien. Bueno, es nuestro Bernie Sanders. Tráeme uno que gane en algún lado. ¡Vamos, Mamani! Que alguien no. ¿Cómo que se llama? ¡Mamani! Que No, gane. no es mamá. No es. Mandani. Ah, bueno. Pero no importa, No ¿no? importa. Hay un video Altura. de este Mandani en español, Sí. hablando en español, diciendo justamente esto, que le dicen Mandami, Mandani, Mamani, qué sé yo, pero Que funciona todo. que no importa. Cualquiera de esas mientras gane, ¿no? Bárbaro. Bien, amigos, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir, porque Adorni confirmó que llamarán a extraordinarias para tratar el presupuesto. Hoy despidió a Francos. Se iba ya hoy Guillermo Francos, que lo ha dado todo, Ah, fue a buscar su cajita de... Sí. Ay. como la cigarra. Bueno, solo no que no salió. sobrevivió. Esta vez no sobrevivió, Como chicos. la cigarra, pero al No, revés. Lo mataron. Eh, Esta vez lo mataron esta vez no. definitivamente. Tras su renuncia como jefe de gabinete, hoy fue, juntó sus cositas, se reunió con Adorni y le dijeron muchas gracias. Por acá es la salida. Nos vemos. Ya sabes por dónde es, ¿no? Le Sí. dijeron. Pues sabes salir, ¿no? Y anda nomás. Y ahí se fue ya en la alfombra roja. Última imagen de Guillermo Francos hoy en la Casa Rosada. El nuevo jefe de gabinete, que en realidad va a jurar mañana a las 12, Adorni, anunció que el gobierno convocará sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre, con la nueva conformación del Congreso, para tratar el presupuesto 2026 y todas las reformas que intentará aprobar el gobierno, que son la laboral y tributaria y también la penal. Se viene una reforma penal, o al menos eso es lo que anticipa el gobierno. Adorni, mientras tanto, minimizó las críticas de Mauricio Macri a su designación. Viste que Macri estaba muy enojado Sí. con la salida de Y Franco. que le dijo inútil. Y un poco sí. La verdad. Sí, sí. La verdad, Bueno. digamos la verdad. ¿Cuál es la traducción de eso? Pusiste un inútil en ese lugar donde necesitábamos gente proba. Que Sí. mínimo haya conducido una empresa. Sí. Eso es lo que le pidió Macri. ¿Cómo no va a poner a alguien que no condujo nunca una empresa? Claro. Bueno, Macri tampoco es que las empresas que condujo, ¿no? Bueno. Eran una joyita. Sí, Sin también embargo, y lo chicaneaban con que Marcos Peña tampoco dirigía ninguna empresa y lo puso jefe de y gabinete. lo puse pero- jefe de gabinete, ¿no? Bueno, descartó más cambios en el gabinete, salvo los que son inevitables, los de Bullrich y Petri. Dijo que el gabinete lo elige el presidente y llamó a los expresidentes a colaborar para que al país le vaya bien. ¿Te sorprendió el tuit de Mauricio Macri? Sí, a ver, sí, me llamó la atención más que me sorprendió. Me llamó la atención, pero bueno, está bien, es su opinión y ya me han preguntado 50 veces por el tuit. La verdad es que es un tema de segundo orden porque el gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el presidente. Proponer a una persona que hoy tiene un desempeño espectacular como es Marín en YPF, que cualquiera que lo conoce a Marín entiende que Marín, el sueño de su vida era ser presidente de YPF, y sabiendo que Marín tiene proyectos a largo plazo para YPF, Marín te habla del 2030, del 2035, la verdad que poner en una situación incómoda a una persona como Marín es injusto también. Pero bueno, qué sé yo, como ya dije, le tomo el desafío, ¿no? Si a ver cómo me va en la jefatura de gabinete. Bueno, ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré, viste, que estabas equivocado. Pero bueno, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiere. Creo que de todas maneras los expresidentes tienen que colaborar en que el gobierno de turno, sea cual sea el color político y sean cuáles sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante, y me parece que el tuit no fue realmente en esa línea. Bueno, ahí pero- está Adorni. Me da la sensación de que todo lo que puedan mear a Macri por estos días lo van a hacer de una forma escandalosa. Yo no sé cuánto va a soportar Mauricio Macri que lo men y lo ninguneen y lo boludeen de la forma en la que lo están boludeando por estos días. Lo están esquilando, además, le están sacando... Lo poco que le quedaba. Sí. Saltan diputados por un lado, los senadores se le van. Ya Santilli y Ritondo ya están trabajando directamente, ya pintados Bueno, de violeta en sí, el gobierno. No algunos- parece quedarle mucho, ¿no? Algunos quedan, Sí. algunos quedan. Y no me parece una buena estrategia seguir meándolo, sobre todo teniendo, no sé. Vamos a ver qué es lo que hace él. A mí me Sí. parece que hay un límite, pero bueno, capaz que el de él está Cada muy vez le queda lejano. menos igual, es muy Sí, impresionante. igual, claro, Entonces- y los que se pasaron ya están todos violeteados también. No, está sí. bien, pero hay algunos que no y quedan. Y Creo bueno. que son 16, 20, no sé, es un número. Sí, el tema es que hoy al menos al gobierno en el Congreso, ¿no? Por lo Sí, en menos el en el Congreso, Congreso, estamos parecen hablando. alcanzarle los números y me parece que es parte de la estrategia de
de que además tiene me da la sensación en la Libertad Avanza, la certeza de que el que todavía no se pasó es por pudor. Sí, sí, Te está sí. esperando, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a esperar por lo menos. No sé. Y aparte- Aquí haya un recambio, ¿no? Vamos a esperar el 10 de diciembre, dicen algunos. Sí, claro. Por lo menos. No, bueno, y hay otros, los legisladores, esos ni esperaron. No, ya están se- ya se todos fueron. tuiteando ahí, Sí, con sí. pareja, con todos los... No, no, es un desbande. Sí. Es un desbande Y realmente. encima le quedaba que no sé si era de Macri completamente, pero esta Cecilia Lochisano, que era segunda de salud, que dicen que era la que laburaba en salud, y también se sale por el aire, ¿viste? Sí, todo lo que tenga mínimamente un color amarillito por estas horas está saliendo del gobierno, ¿no? Y eso es lo que pasó también con la ahora ex viceministra de Salud. Pero sigue, mientras tanto, la interna en el gobierno, ¿no? El gabinete de los Milei está claro. Ayer en el video que difundieron del abrazo, el famoso abrazo y los saltitos con Petri y demás, con esta música de fondo, Sí. ustedes vean que la gestualidad era Milei, todo lo que vimos, ¿no? Milei dando toda la vueltita alrededor de la mesa, saludando a cada uno de los ministros, pero la que iba atrás haciendo lo mismo era Karina Milei. Sí. O sea, eran los Milei los que entraban y iban saludando uno por uno a cada uno de los ministros, más allá de la gestualidad, el chiste, con, no sé, los saltitos, los abrazos. Periodistas en la tele midiendo cuántos segundos abrazó a uno, cuántos segundos abrazó a otro. como el Después caso lo vamos a repasar. de Cristina Claro. Pérez y demás. Bárbaro. La que iba atrás, ratificando eso, era Karina Milei, ¿no? Que también tenía su gestualidad, ¿no? Sí, sí, y el, sí. y el casi no saludo, o el saludo al paso. A Santiago Lo del Caputo. saltito, Caputo. lo del saltito con Ahí Petri. ya, bueno, bueno, por bueno. estas horas hay controversia. Hay quienes dicen ella no lo saludó a él. Y hay quienes dicen no, estaba tapado justamente por, Sí. Cuestiones por más el de, último abrazo de de Milei. gestualidad, pero lo que se ve es que en el rediseño del gabinete hay más poder para Karina. La designación de Adorni como jefe de gabinete responde a eso. De Santilli como ministro del Interior también. Y después hay que ver qué pasa con otros reemplazos claves en seguridad, en defensa. ¿Qué va a pasar si hay o no movimientos en organismos como el ARCA? ¿Va a seguir la gente de Caputo en la CIDE? Bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Los próximos movimientos de esta reconfiguración del gabinete de los Milei, ¿no? Consolidando ahí la influencia de la secretaria general de la presidencia. Un del- detalle del jefe. de eso, Sí. el video que vos mencionabas, eso recién cierra con el abrazo de Karina Milei y Martín Menem. Sí. Dos de los enemigos de Santiago Caputo. Sí, justamente. sí, claro. Sí, sin duda. No, por donde lo mires, parece haber, por un lado, bueno, quitándose cualquier tipo de lastre macrista, que haya vestigios de macrismo en el gabinete, y por otro lado, reforzando el rol de Karina Milei por sobre Santiago Caputo. Si alguien alguna vez pensó que Milei iba a elegir a Caputo por sobre su propia hermana, bueno, puede ser, a ver, más una expresión de deseo y fantasía que de realidad, pero la renuncia de la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, está también en esa misma línea, vinculada al ex jefe de gabinete, a Guillermo Franco, reemplazada ahora por Guido Giana, que es un hombre de Santiago Caputo, un ex funcionario del PAMI, hasta ahora empleado del Sanatorio Güemes, que dirigía el ministro de Salud, Claro, de Mario Lugones. Lugones, parte del mismo kiosco de la salud privada. De Lugones. De Lugones, sí, claro. Es parte de esta nueva reconfiguración que hay que ver y hay que verlo andar, ¿no? Yo insisto, veo mucho escrito por estas horas sobre el nuevo gobierno, el relanzamiento de Milei. Bueno, vamos viendo, porque los problemas que estaban antes de la elección siguen siendo los mismos, sobre todo especialmente para los que no están llegando a fin de mes, para las familias que están endeudadas, para la gente que se está quedando sin laburo. Eso sigue estando ahí, ¿no? Mientras tanto, Milei reúne a sus legisladores electos para alinear la estrategia de reformas en el Congreso. Hoy va a mostrarse otra vez en el centro de la escena el presidente. A esta hora, en el Salón Héroes de Malvinas, en la Casa Rosada, recibe a los diputados y senadores electos de la Libertad Avanza que van a asumir sus bancas el 10 de diciembre. Están llegando a esta hora a la Casa Rosada. Es el primer encuentro formal entre el presidente y los nuevos integrantes de una fuerza legislativa que se amplía, que se expande en el Congreso, y también una postal política, porque se viene la ofensiva parlamentaria que el oficialismo prepara para esta segunda etapa de gestión, ¿no? Y todas esas reformas que vienen anticipando. La Libertad Avanza logró 51 nuevas bancas en la Cámara de Diputados, 12 nuevas en el Senado, lo que lleva a sus bloques a 80 y 18 respectivamente, más los que son más
oficialistas a veces que el propio oficialismo, pero que mantienen como sus bancas aparte, ¿no? O que en todo caso están más preocupados, hay sectores de la oposición, y ya los estamos viendo, más preocupados por seguir siendo oposición al kirchnerismo que oposición al gobierno. Por lo tanto, ahí posiblemente tenga, en el tratamiento de algunos proyectos, leyes y reformas, el gobierno la posibilidad de seguir sumando incluso voluntades más allá de los que ya están pintados de violeta. Mientras tanto, hoy también Milei recibe a Lamelas, que Lamelas al final llegó y ya tenía todo resuelto. Porque se acuerdan que cuando él, frente al Congreso de los Estados Unidos, él explicaba ahí a los congresistas por qué quería ser embajador en la Argentina, Sí. y que era para alinear a los gobernadores, Sí, él quería ir a hablar para con que los esto que lo otro, gobernadores. para que Para no sé echar a cuánto. China, básicamente. Bueno, y la verdad es que llega con el trabajo realizado. Ya están todos alineados, ya está todo ordenado, los gobernadores ya están casi haciendo fila para obedecer. Por lo tanto, la gestión de Lamelas hoy en la Argentina, qué sé yo, amigo, no sé, recorrete unos bodegones acá en la ciudad, hacete unos tangos en la boca, Sí, hacé hay turismo, lindos- Lamelas, ya está Lindos todo resuelto. lugares, Catarata, Calafate. Muchos lugares para recorrer en la Argentina. Sí. Sí, Que la no verdad. se compre una tortuga, eso sí. ¿Por qué? Y porque el embajador de Estados Unidos en la Argentina se había comprado, era Terence Stottman, ¿no? Ah, el que de la el tortuga. famoso que Maradona dijo, se le escapó la tortuga. es que se le Al escapó. hijo, al hijo de Al hijo, Terence, bueno, que tenía era una de la cara muy familia. particular, el hijo de Terence. Era la tortuga de la familia de Terence Stottman. De ahí viene el se te escapó la tortuga. Y ahí la famosa frase del Diego. Supongo que se comprará otras cosas, Lamela, ¿no? No sé, realmente da la sensación de que gran parte del trabajo que él venía a realizar ya está realizado, ¿no? Y hoy Milei lo va a recibir esta tarde al nuevo embajador en los Estados Unidos en la Argentina. Imagínate si tuviera el Diego, en James serio. Chick era. No, James Chick. James Chick. ¿Quién es el que falleció? No, ¿Eh? es otro. El presidente va a mantener la reunión esta tarde antes de viajar otra vez rumbo a Estados Unidos. Viaja a Miami para participar del America Business Forum. Ahí con Messi, Will Smith y toda la banda, ¿no? En esta la banco igual. Si me Sí. dicen que va a estar Messi en un evento y me invitan, voy. Sí, la verdad que sí. Sí. Antes que los premios Falopa que fue a Están- recibir Sí. el premio. Estaban haciendo todos los esfuerzos para ver si podían conseguir foto, parece que no. ¿Con quién? Con Messi. ¿Con Messi? Con Trump ni hablar, olvídate. O sea, la foto de Trump la quieren todo el tiempo. Va a ser muy difícil. Porque Milei llega el miércoles a la noche. Sí, está difícil la agenda, ¿no? Y claro, y Trump habla el miércoles. Sí. Y a Milei le toca el jueves. No coinciden en los días. El miércoles cierra con esa entrevista que le van a hacer a Messi. Ajá. El jueves cierra con la entrevista que le van a hacer al Rafa Nadal. Ah. Y entonces me parece que no hay chance ni de una foto ni de la otra foto. Ni la de Messi ni la de Trump. Bueno, por ahí se trae una con Will Smith y no Pero, estaría mal también, olvídate. ¿no? O ¿Qué con sé el yo? Rafa Nadal. Con Nadal. Ey. ¿No? ¿Quién te dice? Bueno. Bueno, la llegada de Lamelas a la Argentina, obviamente, muy entusiasmado, reforzando el giro pro-estadounidense del gobierno de Milei, dijo la Cancillería Argentina, es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, publicó la Cancillería Argentina tras el encuentro de Lamelas y Kirno, el nuevo canciller, en un mensaje que destacó el impulso conjunto de los presidentes Milei y Donald Trump. Lamelas llegó al país el fin de semana y a través de su cuenta de Twitter también anunció que se va a reunir en los próximos días con Milei para, según dijo, profundizar la cooperación entre ambas naciones. Y atención, hay novedades en el Congreso. El gobierno ganó su batalla con el presupuesto. Están informando ya a esta hora que el gobierno dio vuelta al escenario político en el Congreso y este martes tuvo una victoria en diputados con el dictamen de mayoría del presupuesto 2026. Consigue dictamen y presiona entonces para que esto se vote con los nuevos diputados, ¿no? Las sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Ganaría ahí la pulseada para que la propuesta sea tratada entonces ya con la nueva conformación del Congreso, en sesiones extraordinarias y, bueno, y con, por supuesto, números más favorables. El designado ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la Comisión de Presupuesto haciendo lobby para que el debate en el recinto se postergue hasta después del 10 de diciembre, cuando van a asumir los legisladores electos en la última elección. Dijo también el ex diputado del PRO y qué sé yo, que le gustaría que se traten extraordinarias, que es lo que la sociedad votó. Aún no pudo jurar como ministro político porque desde la Casa Rosada justamente había temor a que la oposición pudiera convocar a una sesión para la próxima semana y, bueno, ningún voto sobra, entonces Santilli por eso todavía es diputado.
¿no? Cuando esté más o menos garantizado ahí, que listo, me puedo ir al ministerio, se irá al ministerio. Pero el oficialismo, con el apoyo del PRO, de la UCR y de algunos diputados provinciales, consiguió un dictamen de 20 firmas y al estar igualado con el despacho de Unión por la Patria, tuvo que desempatar el presidente de la comisión, el baterista, el libertario Berti Venegas Lynch, el baterista de la banda presidencial, y lo convirtió entonces en proyecto de mayoría. Triunfo del oficialismo. Igualmente eso no le garantiza que la propuesta vaya a ser aprobada en el recinto. Para eso habrá que esperar, porque hay intenciones ahí del peronismo en consensuar una propuesta con Encuentro Federal, con los radicales de Democracia para Siempre y algunos otros bloques, para imponer una propuesta alternativa a la enviada por el ministro Luis Toto Caputo. Pero todo indica entonces que, a contramano de lo que pretendía la oposición, el oficialismo entonces logra postergar a diciembre el tratamiento y la sanción de la ley del presupuesto 2026. La oposición intentaba avanzar este mediodía en la firma de los dictámenes, bueno, para tratar de llevar al recinto la semana que viene presupuestos propios, cosa que no iba a suceder, pero bueno, en definitiva era parte de seguir midiéndose, de ver cuánto tiene uno, cuánto tiene el otro, y en el camino me parece que la ventana de oportunidad para algunos gobernadores de seguir negociando, ¿no? De hecho, algunos ya totalmente alineados, se reordenan los gobernadores. En las últimas horas, los ex Provincias Unidas, ¿cómo sería ya? Porque ya medio como que ya fue. Sí, bueno, Siguen provincias, siendo Provincias Unidas, pero... provincias separadas. Ok. Provincias tomándose un tiempo, puede ser. Ok, puede ser. Provincias tomándose un tiempo, puede ser. Yar Llora, en las últimas horas, celebró el cambio de actitud, dice, del gobierno de Milei, en un discurso que dio durante el acto por los 30 años del atentado a la fábrica militar de Río Tercero. El gobernador destacó el cambio de actitud del presidente, como que ahora es otro presidente. Es un presidente más amable. Es gente viendo a un tipo hacer exactamente lo mismo que hace Sí. una semana atrás, pero con otros números que dice, ah, no, ahora está bueno, sí, lo que está haciendo. A ver, también, ¿qué sucede? Yar Llora y Schiaretti perdieron con la Libertad Avanza en Sí, Córdoba. por mucho, sí. Por mucho. Puyaro quedó tercero en Santa Fe. Perdió con la Libertad Avanza y con el peronismo. Los gobernadores que fueron derrotados por la Libertad Avanza en las últimas elecciones, y además del margen político que tengan o no, también están pensando en 2027 y en sus propios territorios y en sus propios votos, ¿no? Para seguir siendo gobernadores o para tener proyecto de continuidad. Entonces me parece que por eso, todo por estas horas, vas a tener como de vuelta, al menos en el sistema político. Yo insisto mucho en separar esto, entre el sistema, el establishment, la política, y después qué pasa con las dinámicas sociales, ¿no? Pero en el sistema político hay de vuelta una luna de miel renovada. Otra vez tiempo, otra vez, ¿cómo es que decían antes? Dotar de las herramientas para gobernar. Sí. Eso lo van a volver a escuchar otra vez. Bueno, el gobierno ha sido ratificado en las urnas, Sí. hay que darle las herramientas que necesita para avanzar con las transformaciones que la gente acompañó, etcétera, etcétera. Queremos que al gobierno le vaya bien porque queremos que al país le vaya bien. Si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Esas cosas las van a escuchar un montón de vuelta en los próximos días, al punto tal que, insisto, ya... Mirá lo que dice Yar Llora, por ejemplo. Escuchamos al presidente, hubo un cambio y esperamos que así sea. Esta vez es en serio, ¿no? No es como la vez pasada que lo juntó a todos en aquel... ¿cómo era? El Pacto de Mayo hecho en junio. El Pacto de Mayo del 9 de julio. El Pacto de Mayo de julio, claro. Y después ni una ruta les hizo, ¿no? Ni una escuela, ni un jardín, no le mandaba guita, encima les armaba listas, bueno, en fin. Dice también Puyaro, que tiene mucha expectativa por los cambios en el gobierno. Qué bueno. Destacó la necesidad de las reformas laboral y tributaria. El gobernador de Santa Fe habló en las últimas horas, dice que pidió que la reforma laboral tenga una mirada pyme. Otra de la que se van a agarrar muchos para acompañar la reforma laboral. No, esto favorece a las pymes, es lo que las pymes necesitan, No, es lo que piden las pymes. Vos escuchar las pymes y las pymes dicen, che, estaría bueno vender algo. Perdón, no escuché, estaba cerrando justo. Claro, claro. Bueno, el gobernador santafesino hizo hincapié en la necesidad de una reforma tributaria, señalando que la nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos. Es tal el reacomodamiento de los gobernadores que otra vez hasta el peronista de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo, se mostró de acuerdo en las últimas horas con Milei en avanzar hacia una actualización, dice, de las leyes laborales. No nos podemos oponer a que se actualicen, dice Jaldo. Pidió regionalizar los convenios colectivos de trabajo. Dijo que se ha pedido una modernización de las leyes laborales, que esas leyes
dan determinadas garantías a los trabajadores, pero también posibilidades al sector privado para poder funcionar. Dice Jaldo también que las pequeñas y medianas empresas, las industrias, el comercio y la producción necesitan leyes laborales que estén actualizadas y modernizadas. Ya incorporó toda la palabra, todo el catálogo de palabras. Venga para adentro. Y hasta la inteligencia artificial, y ya le mandan derecho viejo. En este caso, en una conferencia de prensa, Osvaldo Jaldo. También Jalil en las últimas horas volvió a la dupla Jaldo-Jalil, que habían sido en campaña muy críticos del gobierno nacional. Incluso el propio Jaldo dice, le vamos a quitar la peluca. Sí, que se venga a Tucumán, le vamos a cortar la melena al león. Bueno, ahí está nuevamente alineado. Sobre esto también me parece que tiene que revisar o tiene que dar algún tipo de conversación en el peronismo. ¿Qué sucede? Porque si no la discusión es sobre qué día se votó en la provincia de Buenos Aires. Y Jaldo en Tucumán fue en alianza con todos los sectores del peronismo, con el kirchnerismo, con todos. Fuerza Patria en Tucumán era Fuerza Patria, no era con otro nombre, computaba para Fuerza Patria a nivel nacional. Se suponía que esos, en definitiva, también eran legisladores que iban a ponerle un freno a Milei en el Congreso. 3 días después de la elección ya estaba reunido a los abrazos con Milei en la Casa Rosada y hoy bancando una reforma laboral. Sobre eso también tiene que revisar un poquito y tener algún tipo de conversación el peronismo en sus estrategias nacionales y en lo que dijeron hasta el jueves anterior a la elección, que eran listas para frenar a Milei en el Congreso. Y ya tenés por lo menos 2 gobernadores de Fuerza Patria acompañando esta reforma. Sí, sobre todo que era el único plan que se propuso. Mínimamente frenar a Milei. Milei. ¿No? Sí, Gera. No, perdón que te interrumpí, pero te iba a preguntar eso, si la estrategia de Jaldo había sido ganadora. La estrategia de Jaldo en Tucumán fue ganadora, fue espectacular, sacaron muchos votos. Fueron todos juntos ahí. Sí, y sacó muchos votos. No, de uno, hecho, uno de los lugares exitosos del peronismo, ¿no? Era una lista de unidad. La lista tenía todos los sectores, y se llamaba Fuerza Patria. Sí. Y en esa discusión sobre para quién computan los peronismos, era Fuerza Patria, directo a la estrategia de frenar a Milei en el Congreso. No parece muy dispuesto Jaldo a querer frenar a Milei en el Congreso por estas horas. Bueno, ¿alguien va a explicar eso? En el peronismo, esta discusión que se está dando por estas horas de quién tiene razón, quién tiene la culpa, ¿alguien va a explicar esos armados? Porque si no, que la discusión es cuándo había que votar en la provincia de Buenos Aires. Si todos sabíamos que Jaldo iba a hacer esto, ¿por qué nos lo vendieron como un límite a Milei en el Congreso desde Tucumán? Los tucumanos votaron, bancaron y con todo derecho, pero la estrategia nacional del peronismo merece una revisión también. Merece ahí, cuando todo el tiempo se piden críticas y autocríticas o autocríticas ajenas, ¿no? ¿No hace falta una revisión ahí también? Porque si no, la discusión es solo sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo había que votar? ¿Cómo era la estrategia? ¿Qué tipo de candidatos? Si las listas eran de una forma o de la otra. Si el candidato era así. Si la campaña era no hacer nada. Todas esas discusiones bastante aburridas por estas horas que se dan en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿No incorporan una mirada nacional, entonces, de qué era Fuerza Patria? ¿O qué es Fuerza Patria? Si tan rápidamente, además, no esperaron ni siquiera el 10 de diciembre para ya estar cerrados, encolumnados y bancando las reformas que impulsa el gobierno nacional. Bueno, la reforma laboral es la pelea que se viene. Realmente ahí también, por estas horas, mucha expectativa, o no sé, depende, según quién, en cómo va a quedar reconfigurada la CGT, qué tipo de CGT se viene, ¿no? ¿Será la misma CGT que se vio en el último tiempo, más predispuesta a las mesas de diálogo, a conversar, a moderar, a amortiguar el impacto de las reformas, o una CGT más combativa? Bueno, veremos. A esta hora existe casi una única certeza, que es que va a haber un triunvirato. Ahí parece haber 2 nombres ya confirmados. Uno es Jorge Sola, que es el actual secretario de Comunicación de la CGT, es del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, joven sindicalista también. Y el tercer lugar ahí, en debate, ¿no? En tensión, entre presiones de Moyano, entre el barrio nuevismo, que en las últimas horas salió a decir, miren que si nos rompemos. Negociaciones con final abierto para definir la nueva CGT en un momento central. Porque había una expectativa de una CGT hasta antes de las elecciones, Sí. que podía tener una forma y unas características. Después del resultado del domingo y ante la avanzada del establishment, del poder económico, de que se vienen con todo a una reforma laboral, vamos a ver si hay algún tipo de reformulación en lo que habían pensado para esta nueva etapa de la CGT. Lo importante es que, me comentaban más temprano, se sigue adelante en el proceso de renovación de autoridades en unidad, porque también
estaba la posibilidad, yo creo no descartada a esta hora de todas formas, de que se rompa. A mí no está descartado. A mí me dicen desde la CGT, algunos dirigentes me decían, no, olvídate, es un triunvirato, hay unidad. Vamos a verlo mañana, cuando haya que votar. Mañana la CGT va a tener nueva conducción. Vamos a ver si en unidad, si con todos los sectores, si hay un triunvirato que contiene todos los espacios, si finalmente entra una mujer o no, Maya Volkovinsky. La idea de una mujer en el triunvirato, no como una idea de cupo femenino, sino, lo que me decían también, como el resultado de un proceso de lucha transversal, que la vienen militando, de mujeres de más de 100 gremios en todo el país que vienen impulsando, reuniéndose, tratando de hacerse ese lugar, ya no solo en segundas y terceras líneas de la CGT, sino en el Claro. triunvirato. En los lugares de poder. Hoy a esta hora hay 2 lugares casi confirmados, que es lo que les decía, y el tercero ahí en el equilibrio. Jugando al equilibrio, evidentemente no puede ser ni de un espacio ni del otro. En muchos casos las mujeres tienen secretarías generales de regionales o de sindicatos, y que lo que apuntan ahora es la presencia de una mujer en el triunvirato y que fortalece de esa forma un equilibrio entre los gordos y los independientes, los sectores históricos, y Maya Volkovinsky, para algunos, surgía ahí como una especie de equilibrio entre esos sectores y con legitimidad también desde las bases, desde las mujeres que vienen impulsando y tratando de armarse un lugar en la conducción de la CGT para que finalmente sea reconocido ese lugar. Vamos a ver, mañana se define, yo creo, 2 cosas. Si queda en unidad la CGT o se parte, a mí me aseguran que va a haber unidad, triunvirato, no pasa nada. Pero yo quiero ver. ¿Me repetís el representante que sería de los gordos y de los independientes? ¿Quién sería? Es Jorge Sola y Cristian Jerónimo, que viene uno de cada lado. Okay. Y después, bueno, ahí el tercer lugar que está en disputa, que no debería ser de ninguno de los dos. Jorge Sola hoy es la continuidad, la representación de la continuidad también. De Daer, sí, claro, es parte, de alguna forma el secretario de comunicación de la CGT, que habló esta mañana, Jorge Sola, en Radio Con Voz, sobre la reforma laboral de Milei y dijo que la mirada que tiene el gobierno es un error. A ver. Empleo genuino, de largo plazo, con buenas condiciones laborales, con buenas condiciones salariales. Esa asociación es imprescindible. ¿Con quién? También con un Estado. El Estado tiene que estar presente y eficaz. Ahora, en la mirada que tiene el gobierno de creer que que el poder político puede resolver la cuestión del trabajo sin que estén sentados en esa mesa los empleadores y los trabajadores y que haya una solución única para todo el empleo informal, es un error. Entonces, lo que nosotros planteamos son 2 cosas. Primero, para que se genere empleo genuino, tiene que haber estabilidad económica, política y social. Crecimiento no está habiendo. Todavía no hay un discurso político que vaya en ese sentido. Segundo, para que eso suceda, tenemos que discutirlos por convenios colectivos. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si en el convenio colectivo de un gremio de servicios, que podría ser bancario, seguro, cualquier actor financiero, se va a aplicar la misma mirada de reforma laboral que lo que sucede en la minería o en la automotriz, bueno, estamos equivocados, porque son 2 actividades diferentes. Y los únicos 2 que saben cómo se maneja esa actividad son los empleadores y los trabajadores. Y el Estado tiene que terciar para nivelar la balanza. Pero estamos poniendo primero adelante el carro ante el caballo. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de reforma que valga la pena. Y cito Lo que 3. pasa es que la reforma se viene igual. Pero cito 3 ejemplos de la reforma que hicieron. Este gobierno hizo 3 reformas. O por lo menos, digamos, 3 aspectos que reformaron la ley. Primero, generaron la posibilidad de que cualquier actividad pueda incorporarse al fondo de cese laboral. Segundo, sacaron las multas por empleo en negro. Tercero, crearon la figura del colaborador independiente, es decir, un trabajador dueño de un kiosco puede contratar 3 monotributistas, hasta 3 monotributistas y no tienen relación de dependencia. La pregunta que nos hacemos es, muchachos, ¿hubo una avalancha de empleo formal después de estas 3? No. Voy al último informe Bueno, ahí está, Jorge Sola, quien ustedes escuchan es hasta hoy secretario de comunicación de la CGT, uno de casi los nombres puestos a esta hora para ser a partir de mañana uno de los secretarios generales de la CGT. Esa es la postura, ¿no? De quien uno de los que conduciría la nueva etapa de la CGT, mientras la CGT se prepara para renovar las autoridades este miércoles. Lo que está claro es que le han declarado la guerra. ¿Cómo van a reaccionar a esa guerra? Bueno, veremos. Pero lo que dijo Federico Sturzenegger en las últimas horas en Madrid, hablando ahí frente a empresarios, viste que Sturzenegger cuando se siente cómodo suelta la lengua y empieza a decir lo que realmente quiere.
¿Te acordás que es el que dijo alguna vez en una reunión que Durán Barba le recomendó mentir todo el tiempo? Claro, total. Total, sí. se escucha. Hablar de la Bueno, familia. en una presentación en Madrid ante empresarios, Sturzenegger dijo claramente que lo que el gobierno busca con la reforma laboral es desarticular la estructura de los gremios. Es decir, van por los sindicatos. Si esto los sindicatos lo advierten, imagino que actuarán en consecuencia, más allá de cómo quede conformado el triunvirato y de qué características estemos hablando en la nueva conducción. Y no solo de la CGT, no hace falta, te puede gustar más o menos la conducción hasta ahora de la CGT, pero también de las dos CTA, de las distintas corrientes sindicales, de las organizaciones sociales. Me parece que si el gobierno viene tan a fondo y de frente contra la organización sindical y gremial en la Argentina, bueno, imagino yo, calculo, supongo, que si van a modificar tan de fondo las reglas de la negociación colectiva, va a haber una reacción. Bueno, veremos de qué tipo y con qué características. En principio ya hay algunos sectores que salieron a advertir. Por ejemplo, la Asociación Bancaria expresó su rechazo a toda reforma laboral que implique pérdida de derechos. Dijo que el proyecto que impulsa el gobierno busca destruir el salario, según lo aprobó este comunicado el plenario de delegados en un documento que dice ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega. Habló en las últimas horas Sergio Palazzo, dijo que aspira a que la CGT tenga una vocación clara de confrontación con Milei. Bueno, Sergio, ¿qué esperás del Congreso mañana? Bueno, en principio la elección de nuevas autoridades que constituya cuál va a ser el destino de quienes conducen para los próximos 4 años. En segundo lugar, que esas nuevas autoridades se pongan a trabajar o nos pongamos a trabajar, al que le toque estar, en cualquier lugar que le toque estar, en un programa del movimiento obrero. Y en tercer lugar, poder discutir que tiene que tener una vocación clara de confrontación con el gobierno de Milei, la conducción que asume en la CGT, a partir de los intentos de regresión laboral que pretende este gobierno, y a partir de que claramente el presidente ha dicho que su programa económico está escrito en piedra, es decir, no piensa modificar absolutamente nada, y es un programa económico que ha generado mayor desempleo, una caída brutal de ingresos, que ha caído el ingreso de los jubilados y son reprimidos todos los miércoles. Entonces aspiro a que políticamente definamos una conducción que tenga como premisa confrontar con ese tipo de políticas del gobierno. O sea, vos no tenés duda de que mañana se eligen autoridades, como sea. Mira, en principio no. Bueno, ahí está, Sergio Palazzo, esta mañana ahí con Flor Halfon en Futurock. Claramente, y esto lo venimos contando, uno de los aspectos centrales de la reforma es el convenio por empresa. ¿Qué es lo que dijo ayer de vuelta Sturzenegger, ayer o anteayer en Madrid? Que si el convenio por empresa prevalece por sobre el convenio colectivo, es decir, el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional, se desarticula esa estructura, es decir, el movimiento obrero organizado. Ese es el objetivo de fondo político de la reforma laboral. Después hay muchas otras reformas que van a impactar en la vida cotidiana de los trabajadores que todavía hoy tienen derechos. Después está la discusión de qué se hace con todo ese sector de los trabajadores en la Argentina que ya no tienen derechos. Pero sobre los que sí tienen derechos, esto va a tener un impacto. Es interesante esta diferenciación que haces de muchas de las cuestiones van a repercutir en los trabajadores, Sí. pero en particular la del tema de los convenios con empresas, lo que hace es desinflar absolutamente el poder de los sindicatos. Sí, las paritarias colectivas. Ya, Es eso. ya está, ahora es empresa por empresa. Empresa ¿no? por empresa. Bueno, más de Palazzo, estuvo también en el stream Carnaval y fíjense cómo enumera los puntos de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Me traje anotado para no equivocarme. Tique canasta, reglamentación de la huelga en servicios esenciales, negociación salarial por productividad, contratos promovidos sin derecho a indemnización, reducción de cargas patronales, tope a las indemnizaciones por despido, negociación de convenios por empresa, periodo de prueba sin indemnización, fomento, entre comillas, de empleo sin indemnización y rebajas de cargas patronales nuevamente, polivalencia funcional, reemplazo de indemnización por cuentas de capitalización, lo que hoy sería el fondo de cese, fraccionamiento del aguinaldo en 3 pagos, fraccionamiento de vacaciones, la ley de riesgo de trabajo que le impedía al trabajador ir a la justicia por una reparación integral. Derogaron la integración del mes de despido. Reducen la indemnización mínima por despido. Modifican el cálculo indemnizatorio. Amplían a 6 meses el periodo de prueba. Amplían después a 1 año el periodo de prueba. Derogaron la ultraactividad. Dispusieron la aplicación de convenios colectivos de ámbito menor. Convenios colectivos posteriores pueden disponer de derechos del convenio colectivo anterior violando el principio de irregresividad del derecho. Derogación de multas por no registración. Se limitó la presunción de relación laboral cuando
cuando se factura. Colaboradores independientes hasta 3 sin relación de dependencia. Teletrabajo, se eliminó el derecho al retorno presencial. Ampliación de periodo de prueba de vuelta. Limitación de la responsabilidad solidaria del contratista en las tercerizaciones y permiten los despidos discriminatorios. No hay posibilidad de que la quita de derecho genere empleo. Clarísimo, ¿no? Una enumeración Es impresionante. muy impactante que hace Sergio Palazzo de la reforma laboral que se viene, que es definitivamente el sueño húmedo de un sector del poder económico en la Argentina, de Sturzenegger como representación de ese poder y del Fondo Monetario Internacional. Hay que entender a Sturzenegger como el funcionario del Fondo Monetario Internacional en el gabinete de Milei. Es directo, de hecho trabaja para el fondo, tiene un cargo ahí ad honorem, pero tiene un cargo que él mismo anunció hace poco en sus redes sociales en el Fondo Monetario Internacional. La pregunta acá es, ¿qué va a hacer el que se opone a esto? Lo venimos diciendo en los últimos días, porque ya sabemos qué quiere el gobierno, ya sabemos cuál es la fantasía de un sector del establishment. Bueno, ¿qué van a hacer los que están enfrente? ¿Qué va a hacer el peronismo frente a esa avanzada? En principio, hay quienes se oponen, y ahí escuchábamos, en principio hay quienes consideran que hay que dialogar, en todo caso, moderar, reformar, amortiguar, que no sea tan así, y quienes ya directamente, como el caso de Jaldo y algunos otros gobernadores, metele para adelante, metele que son pasteles y dale nomás que te acompañamos. Sí, bueno, vamos a ver cuál es la postura del peronismo, del movimiento obrero organizado, de las distintas centrales sindicales, ¿no? Es difícil dialogar, de negociar cuando estás corriendo para atrás. Sí. Es difícil Sí. en un momento pararte y decir, bueno, vamos a charlarlo. O sea, si estás corriendo para atrás, la inercia te lleva en un punto, ¿no? No parece ser un buen panorama para quienes se oponen a esta reforma laboral, producto de que, insisto, el sistema político acompaña, y si el sistema político acompaña y se reordena y se reorganiza en el Congreso, parece, vamos a ver, parece tener los números el oficialismo para avanzar con este tipo de reformas, salvo que cambien las dinámicas, yo insisto, esto es la Argentina, las tensiones son permanentes, los climas políticos son volátiles, no es que está dado, que hay una especie de espejismo sobre el que ya está todo listo. Ya está, ¿viste que un poco el espíritu de estos días es ya está, listo? Sí, el fin de la historia. Ya está todo dado para que el gobierno avance hacia su estado de reforma permanente. Bueno, vamos a ver, vamos viendo, pero lo que sí hay que ir advirtiendo es que gran parte del sistema político se reordenó, se acomodó. Están en la fila para acompañar al gobierno de todos los espacios políticos. Por eso mencionábamos gobernadores como Yarlora, Puyaro, pero también Jaldo y Jalil. Están todos más o menos encolumnados en acompañar y en bancar al gobierno en esta pelea que se viene, ¿no? Sí, no, que te quería preguntar una cosa, pues me quedé con lo de la CGT, que para este contexto también es importante. Había escuchado un rumor de también la posibilidad de que integre el triunvirato, en realidad el hijo del secretario general de Cargas y Descargas, que era medio amigo, que armó todo el esquema de Galperín y de Coso, que es medio el sindicalista amigo de Galperín, Vila creo que se llama, Daniel Vila se llama el secretario general, el hijo no me acuerdo cómo se llama, pero no tenés nada. Por ahora no suena que vaya a estar. Ok, porque ¿Que vaya a integrar el triunvirato? Leí alguna nota en el cronista como que crecía la posibilidad de que se entre, por ahí también es una expresión de deseo de algún sector. Posiblemente. No, de todas formas, y esto lo decimos siempre sobre la CGT, una cosa es la conducción, la estructura, el ordenamiento, y otra cosa es lo que pasa también en las bases, en las distintas corrientes que integran la CGT, y en lo que ya vimos, que mientras por ahí la CGT no movilizaba, sí había otros sectores de sindicatos que integran la CGT y otros que están por fuera, que también se movilizan, que van a estar en la calle, que muy probablemente eso va a suceder. Hay que ver cuál es el estado de confrontación que se viene, o no, o tal vez no lo hay. Vamos a ver, yo sobre eso dejo todavía ahí algunos interrogantes. Por último, una buena, hablando de luchas, y luchas desde abajo, permanentes, insistentes, sostenidas en el tiempo, a veces tienen resultado. Triunfó el Garrahan. Vamos. A través de un comunicado publicado por el Hospital Garrahan se confirmó un aumento salarial para las y los trabajadores. Según anunciaron, se trata de un incremento del 61% sobre el salario básico y el primer cobro. Incluirá un retroactivo respecto del sueldo de octubre. Y al mismo tiempo, desde el hospital aseguraron que el bono que perciben seguirá vigente. Hay una nota en el Destape que cuenta ahí con el testimonio de Alejandro Lipkovich, a el Destape, el representante de ATE Garrahan, que dice que se acaba de hacer público en el hospital el 61% a la asignación básica de los trabajadores del Garrahan,
que hay otros ítems que están ligados a eso, por lo que el incremento repercute, por ejemplo, en las horas extras, el plus por trabajar en área cerrada, en terapia por alta complejidad. Dice, es un triunfo gigantesco en el país de las paritarias al 1%, una lucha con huelga durante 6 meses, movilizaciones, una asamblea general única con todos los trabajadores y un enorme apoyo popular ante un gobierno que quería reventar el principal hospital pediátrico del país. Es decir, los trabajadores, en este caso Alejandro Likovich, le dijo al Destape, representante de AT Garrahan, que es un triunfo de los trabajadores del hospital. Ganó el Garrahan, es lo que están comunicando también desde APIT. Ganó el Garrahan, ganó la causa nacional de infancias, un comunicado también difundido en estas horas. Lo celebran los trabajadores, ¿eh? Esta vez sí lo celebran. No como la vez pasada, que hubo ahí como un intento, un amague de recomposición y al final era todo chamullo. El aumento salarial en el Garrahan, un incremento del 61%. Si luchás, ves que se consiguen resultados. Si no te entregás, si no te doblegás, si efectivamente además vas generando en el tiempo la fuerza suficiente para que tu reclamo tenga aceptación, solidaridad, vaya confluyendo en ese reclamo distintos sectores de la política, del mundo sindical y de las organizaciones sociales, en este caso una decisión que reconoce esa lucha de alguna forma, o que no le quedó alternativa al gobierno y ganaron los trabajadores. Triunfó el Garrahan. Le aumentan el 61%, como dice Likovich, en el país de las paritarias al 1%. También es un mensaje para la CGT, para las distintas centrales sindicales, para los que creen que está todo dado y que ya está, el gobierno solo tiene por delante el camino allanado para avanzar. A veces las luchas dan resultados también en las calles, ¿no? Sí, y la insistencia, por eso hoy vamos a estar hablando de todo lo contrario, de la lucha por los discapacitados que tuvo mediáticamente una especie de reconocimiento. Y le aumentamos finalmente a todo el ecosistema de discapacidad, y la verdad es que hoy vamos a plantear que esto no fue así. Bueno, amigos, hasta ahí las novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Nueva York, que elige a su alcalde. Todas las miradas están puestas en quien llega favorito a las urnas para tomar el frente de la ciudad más grande de Estados Unidos. Estamos hablando de Zoran Mandani, nacido en Uganda, socialista y también musulmán. Lo vamos a mirar, escuchar junto con el senador Bernie Sanders. All right. How you doing, man? How you doing? All right. You're doing great, huh? I'm doing better now. Están confiados los muchachos, ¿no? Bueno, un video difundido hoy mismo en sus redes sociales, bastante confiado. Sí, siempre hay que esperar, hay que ver. Las encuestas son las encuestas, pero obviamente tuvo un muy buen resultado en las primarias demócratas, donde se impuso como el candidato del partido. ¿Qué dice Sanders? ¿Cómo estás? Está genial. Y Mandani le contesta, estoy mejor ahora. Sanders dice, ay, qué político. Bueno, voy a decir que estás inspirando al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo te suena? Y Mandani le dice, ahora siento un poquito de presión. Y Sanders le contesta, hay algo de cierto en ello. Hay una razón por la que todo el mundo está pendiente de estas elecciones. Me parece efectivamente que hay algo allí que encarna la figura de ese candidato socialista, ¿no? Y que interpela en momentos en que estamos todos girando hacia la derecha / ultraderecha. Mandani encarna la promesa de un cambio en una ciudad que se ha vuelto expulsiva para millones de personas, con una campaña muy anclada en la cuestión del costo de vida, ¿no? Frente a sus contrincantes, que son el exgobernador Andrew Cuomo, que se presenta como independiente, que perdió en las primarias y que recibió en las últimas horas el respaldo de Donald Trump, que llamó a votar por él en lugar de votar por el comunista, y también un republicano que aparece como tercero en las encuestas. Es joven, es canchero, es viral, tiene épica y es también todo lo que Donald Trump y el trumpismo aborrecen. En las últimas horas, incluso Trump llegó a amenazar con reducir al mínimo indispensable los fondos federales para Nueva York si Mandani gana.
Lo que Sí. dice Trump es que su victoria sería un completo desastre. Bueno, tiene mucho que ver con la retórica de Trump y la forma que tiene él de hablar. Ahora, le quiero contar muy brevemente porque después lo vamos a desarrollar por fuera de Resumen Imposible. Pero ¿saben qué? Mandani no es tampoco del gusto del establishment demócrata. Jode a los dos, ¿no? Un poquito. Jode a los dos, pone incómodo tanto al trumpismo como a los propios demócratas, salvo por supuesto el ala más de izquierda, ¿no? Hoy también decirles que en Estados Unidos se elige gobernador en los estados de New Jersey y Virginia, donde los candidatos demócratas tienen también posibilidades de ganar, además de una votación en California para redibujar el mapa electoral del estado de cara a las elecciones ya del año que viene, que es una iniciativa del gobernador Gavin Newsom, del que venimos hablando por sus ambiciones presidenciales. Como reacción a esa iniciativa, la rediseño del mapa electoral a favor del Partido Republicano que vienen haciendo en Texas y en otros estados. Como les decía, vamos a ahondar en esa cuestión fuera de resumen. Ahora nos vamos a Perú. ¿Qué pasa en Perú? Que rompió relaciones diplomáticas con México ¿Qué este pasó? lunes. Uy, se picó todo. Después de la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de otorgar asilo político a la ex jefa de gabinete peruana Betsy Chávez, procesada por oficialmente intento de golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo. Para el gobierno de José Gerí, que asumió hace poquito, ¿no? Se trata de una injerencia inaceptable para México. Se trata del cumplimiento del derecho internacional. Este, en realidad, Mati, es un capítulo más en una relación muy degradada desde la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo, que desde un primer momento contó con el apoyo de AMLO. Desde hace casi 3 años, ambos países mantenían relaciones solo a nivel de encargos de negocios. Bueno, ahora quedan reducidas esas relaciones a las oficinas consulares. De allí nos vamos a la República Dominicana, que decidió postergar, es una otra noticia, postergar a 2026 la Cumbre de las Américas, que estaba prevista para principios de diciembre en Punta Cana y de la que ya habían quedado excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, motivo por el que no pensaban participar ni México ni Colombia. ¿Qué dice el comunicado de República Dominicana? Que me parece que esta noticia habla del clima que se respira en el barrio. Dice que en el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar esa cumbre, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas, ¿no? Guiño, guiño, haciendo referencia sin mencionarlo, entre otros puntos de tensión, a la escalada militar, por supuesto, en el Caribe y el Pacífico, y la amenaza cada vez más grande de una, ¿por qué no?, invasión terrestre por parte de Estados Unidos a Venezuela. Y terminamos con una ultimísima noticia. Hay escenarios que el mundo decide no mirar. El de Sudán es uno de ellos, un genocidio casi invisible que recién ahora empieza a romper la barrera del silencio. Lamentablemente es por la magnitud de las atrocidades cometidas en los últimos días en la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, a manos de la Fuerza de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar enfrentado con el ejército sudanés. Desde que comenzó la disputa por el poder entre ambos grupos en abril de 2023, más de 150.000 personas fueron asesinadas, más de 14 millones desplazadas. La última masacre que les mencionaba recién vuelve a mostrar el costo humano abrumador de lo que las Naciones Unidas describen como la mayor crisis humanitaria del mundo. El conflicto ya empujó a varias regiones de Sudán al borde de la hambruna, mientras las fuerzas de apoyo rápido están acusadas de genocidio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy mismo poner fin a la pesadilla, según sus palabras, en Sudán, además de instar a detener, en otro escenario al que le venimos dando seguimiento, las violaciones al alto el fuego en Gaza, donde estaremos viajando de forma más detenida mañana para hablar de una prisión, la prisión del horror, el centro de detención israelí, donde palestinos están siendo torturados y vejados y que es objeto de una enorme polémica a nivel internacional en las últimas horas. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece el QR
QR en pantalla porque es ahí donde vos tenés que ir, apuntar con tu celular para poder escanear este QR. Haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Y esa es la recomendación. Que tengas al Destape ahí en tu celular todo el día y que así te puedas enterar de todo. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070. Ay, ay, ay. Y vamos a ver qué dice el pronóstico.